Amados, buenas noches, gracias y paz a todos en el nombre de Jesús el Cristo. Gracias a Dios por esta noche, tarde todavía para mí de este lado en México. Gracias a Dios a todos y cada uno de ustedes los que se están conectando. Hoy pues nos reunimos nuevamente, ¿verdad? Para escuchar el Evangelio y le damos gracias a Dios por este tiempo en el cual pues nos reunimos como cuerpo, con el único fin para que nuestra fe sea edificada mediante el Evangelio de la Biblia. Y hoy, pues, le damos la más cordial bienvenida al Espíritu Santo, en quien sin él, pues, no se podría, ¿verdad?, realizar todo esto. Y le pedimos a él que nos guíe, que nos ayude y que sea él a través de todos los que van a estar aquí interviniendo en todas y cada una de las fases, ¿verdad? Y hoy, para comenzar, le voy a pedir a mi hermana Maydelí, si nos ayuda con la oración de inicio, por favor. Saludos, amados, Jesús es el Cristo. Un abrazo para todos, hermanos en la fe. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, te damos gracias, Señor, por permitir este momento, Señor, este momento de adoración a ti, Padre. Sabiendo que cada momento es de adoración para ti, gracias por este espacio que tú nos permites compartir la buena noticia, Señor, el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, porque no hay otra respuesta para el ser humano, Señor. No hay otro camino, porque tu palabra dice que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor, la única manera de llegar al Padre. Permítenos, Señor, encontrar a los dignos, Señor, en cada país, en cada lugar, en cada nación, Señor. Gracias por cada hermano representado en este espacio, Señor, desde cada país, desde cada lugar donde se encuentre, Señor. Danos fortaleza para seguir adelante, Señor, para cumplir el pacto que tú nos has dado, Señor, hasta tu regreso, hasta verte regresar, Señor. A mantener esa fe maranata activa, Señor, a vivir ese Emmanuel cada día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, te pedimos por la persona que va a compartir el Evangelio el día de hoy, que va a compartir la buena noticia, que seas tú poniendo palabra en su boca, Señor, que sea hablando con denuedo, con precisión, la única verdad, el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Te voy a pedir, por favor, que me acompañes a leer una porción de la Escritura. Vamos a leer Romanos 10. Romanos 10, la palabra de Dios en el nombre de Jesús el Cristo dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Acerca de ti, la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque en todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír,
y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de entre los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10, y esta es la fe de creer que Jesús es el Cristo, el prepararnos para ir y predicar el Evangelio, el obedecer al Evangelio. Buenas noches a todos, bienvenidos amados hermanos, hermanas, la gracia y el favor de Dios sea con cada uno, y hoy también le doy la más cordial bienvenida al pastor Ángel Caballero, que está en Colombia, el cual él es hoy el invitado de parte del Señor para poder predicar el Evangelio y que sea de edificación a todos los que estamos aquí presentes. Buenas noches a todos. Pastor Ángel, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias pastor, y gracias a todos los que están congregados. Un saludo al pastor Edwin, mucho gusto pastor saludarle, y bueno, con alegría y gozo con esta fe del Evangelio de poder continuar adelante creyendo, obedeciendo, sobre todo buscando hacer la voluntad de Dios y ser fieles al Evangelio para poder estar firmes. Y podemos decir que entonces si hacemos estas cosas podemos perseverar hasta el fin. Así es que muchas gracias por la invitación, pastor, y bueno, un cordial saludo para todos en el lugar donde se encuentren. Primera vez que estamos reunidos aquí, pero lo hacemos con todo cariño y con la fe del Evangelio, y como dijo el pastor, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Saludo a la hermana Nelly de Bogotá. La hermana Nelly es una hermana en la fe y una hermana en la sangre. Somos hermanitos. Ella está en Bogotá, Colombia, y yo la capital de Colombia. Yo estoy en Villavicencio, el departamento del Meta. Así es que me presento a todos los que están ahí. Me llamo el pastor Ángel Caballero. Por gracia, misericordia de Dios, se nos ha ido revelando la fe de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Y bueno, el tiempo va pasando, son las 7:10 y me dieron solamente media hora para compartir el Evangelio, así es que aprovechemos. Está la hermana Mari, casi la hermana Mari, ¿de dónde nos visita? Luz Marina de Bello, Antioquia. Qué gusto poderla ver. Bueno, mis amados, dijo alguien, prepare los oídos, prepare su espíritu y su corazón y esté atento a lo que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar. Verdaderamente que somos apasionados, convencidos de que en esta fe del Evangelio, cuando creemos y obedecemos, buscamos a diario hacer la voluntad de Dios, siempre será el Espíritu Santo de Dios que nos pueda dirigir en todas las áreas. En todas las áreas puede ser el Espíritu Santo de Dios. Y en medio de todo, verdaderamente, como podemos ver, muchos se conocen las Escrituras de memoria, pero lo más importante verdaderamente es que haya revelación del Evangelio, haya iluminación. Y esa revelación del Evangelio, esa iluminación, sea progresiva en la mente, en el corazón. Y esto lo lleve verdaderamente que el corazón y la mente esté alumbrando a diario por la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y quiero compartir un versículo de la Biblia y luego continuaremos aquí. Abra la Biblia en Gálatas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 14. Y oramos y le pedimos a Dios que la palabra se quede en su corazón y que la palabra se quede en su espíritu hasta el último suspiro de sus vidas. Y ya está en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quisiera que alguien buscara la traducción viviente, lo tenga ahí, porque yo estoy en la Reina Valera. Y dice el versículo 14 del capítulo 6 de Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme
sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De pronto un versículo, de pronto que no lo hemos tomado muchas veces, pero Pablo claramente nos está enseñando algo muy importante, pero algo después de leer este versículo quisiera darle gloria y gracias a Dios orando. Quiero orar 1 minuto, 2 minutos. Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria, la honra por tu amor, tu gracia y tu misericordia que has tenido aún con nosotros, en que siendo aún pecadores y aún, Señor, siendo pecadores, Dios de los cielos, tú has permitido darnos a tu Hijo amado Jesús, quien es el Cristo, que con la muerte en la cruz y la resurrección, el derramamiento de sangre pudo resolver, terminar, consumar el problema pasado, el presente y el futuro. Señor, rogamos, imploramos que tu Santo Espíritu nos guíe en todo el evangelio, en todo el camino, que podamos vivir para Jesús el Cristo, Dios mío, y podamos, Dios mío, perseverar, Dios mío, en el evangelio, podamos seguir creyendo a tu palabra y sobre todo obedecer a tu palabra, porque, Señor, en muchas oportunidades, en verdad, hemos sido muy desobedientes, Señor. Y si no obedecemos a tu palabra, mucho menos podríamos hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Dios de los cielos. Ayúdanos, Dios mío, Señor, cada día a ser fiel a Dios, fiel al evangelio, fiel a la reunión, fiel a tu mandato, Señor, estar alineados al evangelio con el orden y el fundamento de fe, de creer que Jesús es el Cristo, Padre. Dios mío, que podamos vivir firmes, aferrados al pacto eterno, creyendo que Jesús es el Mesías Cristo, el camino, la verdad y la vida, porque nadie puede ir al cielo, al Padre, si no es por el mediador entre Dios y los hombres. De esa manera, pido, Dios de la gloria, Dios mío, en tu gracia, tu amor y tu misericordia, que la iglesia persevere hasta el fin, que la iglesia persevere, porque todo el que persevere hasta el fin, este será salvo, Dios de los cielos. Dios, gracias damos por este tiempo, por tu palabra, y que el evangelio se quede en el corazón, y que el evangelio, tu palabra, Señor, que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, se quede dentro de cada uno de los que están congregados, Señor, y asimismo puedan recobrar vida para seguir anunciando la buena noticia, la fe del evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Gracias por los que estuvieron orando al Espíritu Santo de Dios. Le damos la gloria y la gracia a Dios. Saludamos a la hermana Elizabeth, al hermano Carlos y bueno, muchas caras conocidas por ahí. Bendiciones a todos. Bueno, mis amados, tomábamos entonces la carta de Gálatas y Pablo claramente hablaba aquí en el verso 14 de Gálatas capítulo 6 para los que acabaron de entrar. Dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. ¿Y qué es tan importante, queridos hermanos, pastores, obreros, discípulos, que usted solo se pueda gloriar en Cristo, en la cruz? Y no nos vanagloriemos en lo que hagamos, no nos vanagloriemos en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que hacemos, sino solamente podamos tomar la palabra de Dios y como dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, por quien el mundo me es crucificado. El mundo me es crucificado, ¿a quién? Primeramente a mí, dice Pablo. Si el mundo es crucificado en mí, sea esto es más profundo de lo que usted piensa, y yo al mundo. Pero podemos tomar el texto desde el versículo 11 y Pablo claramente da una exhortación a la iglesia de los Gálatas. ¿Y por qué será tanto esta exhortación? Si es una iglesia que Pablo la ha venido evangelizando, le ha venido dando el evangelio y ahí está siempre.
pero es que siempre va a acontecer si tus circunstancias, siempre le va a venir a usted, al cristiano, al obrero, al discípulo, tantas pruebas, y en medio de todo, el cristiano, el obrero, el discípulo, hasta el mismo pastor, puede estar pensando otras cosas aún, conociendo de la fe del evangelio, de creer que Jesús es el Cristo. Y estaba desde ayer mirando este texto tan importante, y cuando miraba esto claramente, como la religión, la litúrgica, como el judaísmo, verdaderamente se veía que era totalmente algo que estaba en contra verdaderamente de lo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, a través de Pablo, a través de la evangelización mundial. Y por eso en el verso 11 dice: mira con cuál grandes letras os escribo de mi propia mano. Es que les he escrito con unas letras muy grandes para que ustedes comprendan, entiendan. Y se las he escrito con mi propio pulso, con mi propia mano. ¿Y para qué entonces sería esto? Esta es una demostración del apóstol Pablo. Dictó la carta a un momento, a una hora. Toma la pluma de su lápiz, de su pluma, para escribir sus saludos personales, y finalmente él hizo lo más importante en otras cartas también, para dar énfasis a su palabra y asegurarse que la letra era genuina o original. Qué importante es que usted esté apasionado de la propia palabra, genuina o original. Pablo claramente habló en Gálatas capítulo 1, verso 6, donde habla de un evangelio falso, de otro evangelio. Y aún ustedes y nosotros, escuchando, vuelvo y le repito, la buena noticia, la fe del evangelio, muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos hacer lo que a mí me gusta, lo que me puedo acomodar, y se va convirtiendo en algo dañino para el evangelio, algo que nos puede sacar verdaderamente de la fe original, de poder llegar un día delante del juez. Yo sí no le digo algo, yo sí no quisiera llegar un día al paraíso de Dios, al juez que nos invitó a la boda del Cordero y nos invitó que estuviéramos vestidos de vestiduras blancas, vestiduras de boda, y llegáramos allá y nos dijera: hey, no te conozco, señor Ángel Caballero, no sé quién son ustedes, apartado de mí. Sería terrible. Y aunque hubiera podido decir que corrí con el evangelio, perdí mi vida con el evangelio, pero verdaderamente cada día nos debemos de revisar en qué estoy fallando, qué evangelio estoy llevando, y aún Dios revelando la fe de creer al evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos se han extraviado del verdadero camino? ¿Y por qué viene todo esto? Ahora, cuando miramos el versículo 12 de esta misma carta, dice: todos los que quieran agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Jesús el Cristo. Esto solamente sea para que ustedes no sean perseguidos por hablar de la cruz de Jesús el Cristo. Hoy todavía en México, Colombia, Venezuela, estamos viviendo chévere, sabroso. ¿Cuál de ustedes han sido perseguidos a muerte, como fueron perseguidos Pablo, los apóstoles, la iglesia primitiva que daba la vida? No nos acostumbramos a hablar del evangelio, nos acostumbramos a orar bien y tener buenos modales, pero parece que la religión cada día se infiltrara más.
Y Pablo está haciendo una exhortación, un llamado. Y dice claramente, si usted le presta atención, habla de vivir en la carne. Todos los que quieran agradar en la carne, en la carne. Tremendo, tremendo, hermanos amados, cuando usted quiere agradar a Dios en la carne, cuando usted quiere impactar a los demás en la carne. Pero lo más tremendo, óigame bien lo que le voy a decir, lo más tremendo es que ni siquiera reaccionamos verdaderamente. Hoy buscamos ser la coalición, hoy buscamos la unidad, hoy buscamos ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, y Cristo la cabeza, y estamos orando muy bien, y estamos hasta enseñando muy bien, pero verdaderamente hay mucha carnalidad, hay mucha carnalidad. Cada quien quiere hacer su propio nido, cada quien quiere irse por su propio camino, cada quien. Y algo que siempre puedo resaltar, que aprendí y lo escuché 1 o 2 veces y me agradó. Le rogué a Dios que me revelara y que nunca se perdiera esa enseñanza, esa palabra en mi corazón. Fue cuando verdaderamente un día escuché a los coreanos hablar del evangelio original. Y le dije, wow, no andan buscando protagonismo de nadie. Vinieron a Latinoamérica, dieron el evangelio, sembraron el evangelio. Y bueno, salió buena tierra. Y ustedes son buena tierra. Pero ¿por qué siendo buena tierra no podemos contaminar y vivir solo en la carne? Hacer todo en la carne. ¿Sabe por qué le resalto esto? ¿Y por qué Pablo dice esto? Claramente es porque a veces no se halla qué hacer. Verdaderamente, de tanto que se enseña, de tanto que se sabe, que nos quedamos solamente con el saber. Pero ¿será que el saber nos lleva a la presencia de Dios, a la vida eterna? Yo creo que no. Yo creo que la fe de creer. Y bueno, usted me va a decir, pero yo creo que Jesús es el Cristo. Pero está obedeciendo lo que usted cree. Está haciendo la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que aterrizar. ¿O será que solamente estoy viviendo para mí? Solamente estoy viviendo en la carne, en la sangre. Y estoy diciendo, no, es que yo no oro en la carne y la sangre. No, uy, Dios reprende el diablo. Ay, Dios reprenda el diablo. Hablaba con un pastor el otro día. Y le dije, pastor, ¿por qué no sale a hacer la evangelización mundial? Yo todavía estoy esperando el tiempo, que Dios me confirme el tiempo. Desea morir, no le va a llegar el tiempo, si el tiempo es ya. El tiempo es ya, claramente. Yo a diario, cuando no estoy hablando de Jesús el Cristo, estoy enfermo. Porque le he rogado a Dios que me ayude a apasionarme y verdaderamente sea apasionado por el evangelio. Y debe de haber una pasión por el evangelio, de perder su vida verdaderamente por el evangelio. Pero yo quisiera verdaderamente, y bueno, en estos tiempos, hace como 2 meses o largo, estuve en una gira por Venezuela, Guárico Calabozo, estuvimos en Caracas y bueno, íbamos a ir a Maracay, aquí se canceló la ida. Y me enfermé allí. Y entonces yo pude mirar bien, dije, con Cristo estoy crucificado. Verdaderamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O se perdió la alegría, se perdió el gozo. Ya no podía ni pararme, estaba casi tendido. Pero siempre le rogué a Dios que me ayudara y que me fortaleciera. No hay otro camino, solo el consumado, el que es el Cristo. Y solo pensaba, no saliéndome del tema, que si seguía viviendo, vivía con Cristo. Y si me llegara a morir, me moriría con el Cristo. Pablo nos enseña, y usted lo saben, todos los que están aquí, bueno, al menos el hermano José Vicente, que está en una clínica hospitalizado. Pero todos lo sabemos claramente que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. Pero si el Cristo vive en mí, ¿por qué no lo demostramos? Y lo que hago en esta carne de pecado, lo hago en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí en la cruz. ¿Y por qué entonces no está perdiendo la vida por el evangelio? Y yo se lo digo, porque verdaderamente en medio de la pasión y en medio
de todo. Nos volvemos conformistas. Nos volvemos como conformistas. Pensamos que con orar, con reunirnos aquí en esta reunión, qué bueno. Hay muchos que anhelan estas reuniones. Yo muy poco. Mis reuniones son en el campo, el evangelismo. Mis reuniones son en la calle. Y verdaderamente, que usted sabe que la iglesia primitiva y los apóstoles todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio, que Jesús es el Cristo. Y ustedes hacen lo mismo en su región. Y ustedes están haciendo lo mismo. Hay pereza, hoy no puedo, mañana tampoco. Y bueno, está Satanás aprovechando el tiempo. Y Satanás no pierde momento para traer división, para traer desánimo, para traer pereza, flojera, como dijo el costeño, se volvieron flojos. Y entonces queremos estar más bien paseando. Es que me va mejor paseando. Y retomando este pasaje en el versículo 13, hay algo importante. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros o que nosotros no os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Para gloriarse en qué? Diga conmigo, en los hombres. Para darle el protagonista. ¿Cuántos protagonistas hay aquí en esta noche? Levante la mano el protagonista de la historia. Usted dice no, pero ¿cuántos hemos buscado esto? El protagonismo. Que Dios nos guarde, nos ayude verdaderamente a caminar sobrios en la paz del evangelio, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y podemos mirar que ese verso 13, algunos de los judíos hicieron énfasis en la circuncisión como prueba de santidad, pero ignoraban las otras leyes judías. La gente con frecuencia escoge ciertos principios o prohibiciones y los convierten en varas para medir su fe. ¿Cómo los convertimos en varas? ¿Qué tanta fe tiene el hermano Edwin Ferley? ¿Qué tanta fe tiene Elizabeth? ¿Qué tanta fe tiene Nelly? ¿Qué tanta fe tiene ustedes? ¿Qué tanta fe tiene el pastor Ángel? La fe no es para medirla, pero muchos dicen, no vamos a llamar a fulano porque si tiene la fe larga, tiene la fe grande. Y estamos orando para que la fe crezca más. ¿Será que le vamos a añadir algo a la fe? Pregúntese usted, ¿le iremos a añadir algo más a la fe del evangelio? De creer que Jesús es el Cristo. Entonces, algunos pueden rechazar, oiga bien, algunos pueden rechazar la fe del evangelio. Y podemos mirar claramente que el versículo 14, ahí quiero profundizar un poco más, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesús el Cristo, de nuestro Señor Jesús el Cristo, por quien el mundo me crucificó, con que el mundo me crucificó a mí, y yo al mundo, y yo al mundo. El mundo está lleno de incitaciones cada día. Somos confrontados con presiones, conflictos y culturas sutiles, como también con programas abundantes. La única forma de escapar de esta influencia destructiva es pedir a la fe del evangelio de Jesús, quien es el Cristo, que nos lleve siempre a estar en la presencia de Dios, que nos ayude para morir a ellas, a todas estas cosas paganas que son carnales, mundanas, así como Pablo lo hizo cuando
de los intereses de este mundo le traen tantos problemas? ¿Cree usted que Pablo no tenía tentaciones y problemas? Claro que sí. Vaya a Gálatas capítulo 5, verso 24, y antes me ayuda rápidamente. Si alguien ya lo encontró, me puede decir. Ahí está atrasito. Gálatas 5, verso 24. Pero los que son de Jesús el Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, vivimos por el Espíritu Santo y andamos también por Él. ¿Por quién? Debemos de andar solo por el Espíritu Santo de Dios. A veces mezclamos todo, parece que todo sea normal. Yo soy un poco jodido, hermano. Y aprendí porque cuando comenzamos la evangelización mundial, en mi caso hace 6 años aproximadamente, pensé que salir de la religión donde estábamos, que se veía el fariseísmo, la hipocresía, la envidia, el orgullo, la vanagloria. Dije, bueno, no, llegamos al cuerpo de Cristo, los cristianos, los pastores, las ovejas. Anda, no pasó un año cuando comenzamos a ver tanta traición, tanta vanagloria, orgullo, tanta idolatría dentro del cuerpo de Cristo. Y Señor, ayúdanos. Solo pedimos misericordia, oramos misericordia, rogamos que tu gracia que nos diste este don gratuito, no, pero no lo quites de nosotros. Hermanos, Dios nos llamó verdaderamente para que seamos la iglesia del cuerpo de Cristo donde quiera que se encuentre. Pero hay muchas cosas que la carne, la obra de Satanás, la obra del humanismo, la religión, la litúrgica parece tener más profundo de peso, que hace que la evangelización mengue, se quede estancada. Y entonces usted se pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Será que no he creído? Sí. ¿Quién me dice aquí de los que están congregados que no ha creído? Todos hemos creído y creyeron que Jesús es el Cristo, pero le hemos obedecido al pie de la letra. ¿Verdaderamente estamos obedeciendo al pie de la letra? ¿O nos hemos ido tras la religión del judaísmo, que era la carne, la sangre, para ser visto de los hombres? Esto es el pura carne y sangre. Entonces, cuando usted mira Gálatas 5:24, esto era la vida de Pablo. Era que la vida de Pablo estaba colgada en el madero, estaba crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. Y verdaderamente que es apasionarse, aferrarse al pacto eterno. Yo conocí un gran amigo y lo tuve con un gran amigo. Hasta el día que habló, no de mí, porque a mí muchos han hablado muy mal de mí, yo los perdono y los perdonaré. Y no me cargaré mi corazón, porque lo que pasó, pasó. Pero verdaderamente hemos tenido el espejo, como el hombre, sabiendo todo el evangelio, la escritura, y estar aferrado al pacto eterno, y aún hablando que estamos apasionados por esta vida eterna, por esta fe del evangelio, estamos apasionados que Dios nos dio al Espíritu Santo, al Consolador, al abogado defensor. Pero entonces, ¿por qué no hacemos lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué no obedecemos a su palabra? ¿Acaso es que la palabra no vale nada? ¿Okay? Verdaderamente, muchos todavía miran la Biblia y piensan que es cualquier libro, cualquier manual. Y es que en esta Biblia solo está todo el evangelio. Y cuando mira usted primera de Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios. Y si usted ve a la otra Biblia, dice: en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra es ¿quién? Dios. ¿Será que si uno me da la palabra
el diseño original, la alineación de Dios, el orden que Dios da en su palabra para aferrarme al pacto eterno, para aferrarme a este fundamento, estar apasionado por esta palabra. Bueno, eso lo hago yo. Aquí en Villavicencio nos congregamos poquito, somos apenas por ahí 10, 12, 8, a veces más. Pero yo le digo una cosa, yo le enseño el evangelio y allá tú. Si no te apasionas verdaderamente a obedecer la palabra de Dios, o como le dije, verdaderamente queremos vivir así como cualquier cosa, como que si estuviéramos en un equipo de cualquier división. Hoy me presento, mañana no, y no pasa nada. Verdaderamente que el evangelio fue la transformación más grande, la respuesta de Dios. Toda la respuesta de Dios está en el evangelio para usted y para mí. Y el evangelio es Cristo, y Cristo es la palabra, y que Cristo es la palabra, es el verbo viviente. Debe de estar a diario, vivir en su corazón. Aquí no hay vacaciones para mí, no sé tú. No, es que me voy a dar unas vacaciones. Hoy ya llegó, ya va llegando diciembre, donde muchos de los que están aquí se pueden hasta enrumbar. Y bueno, yo vuelvo y le repito, ¿será que así van a llegar al cielo? No, eso le agrada también a Jesús el Cristo, al Espíritu Santo, a mi Padre, que eso le agrada. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Es que la palabra es Dios y seguimos enfocados y fortalecidos y claramente dentro del Evangelio. El versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación. Muchos me preguntan, pastor, ¿y cómo hago yo para estar circuncidado? ¿Y quién viene a cortar el ombligo? Y bueno, ¿quién es el que trae la tijera? No, la tijera es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Bueno, ¿y a qué hora me circuncidó el Señor que no me di cuenta y yo de pronto dormido? Pero si ha creído con todo el corazón que Jesús es el Cristo, usted ya fue circuncidado. Y no solamente su corazón, pues circuncidado su alma, su mente para Cristo. ¿Alguien me puede ayudar? 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo, los que están en Cristo se demoraron mucho, me toca ganar. ¿Quién lo tiene? De modo Amén. que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oiga, ¿y será que eso no me marca la vida? No es un versículo que yo me lo sabía en la religión, pastor. Es una palabra que yo la sabía y la cumplía. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Es que somos las criaturas de Cristo, comprados a precio de sangre, a precio de muerte. Bueno, para mí no. No sé tú, pero para mí yo fui comprado a precio de muerte, a precio de sangre. Con esta muerte de Jesús el Cristo en la resurrección. Esta muerte y resurrección, derramamiento de sangre con Cristo. Verdaderamente es que somos transformados a ser nuevas criaturas por Jesús el Cristo. ¿Usted cree que yo soy un bebé? Por ahí muchos dicen, yo la embarré, pastor, y hice esto, pero es que yo sigo siendo un bebé espiritual. Bueno, nunca entonces va a salir de ser bebé espiritual, por si ya lleva 2 años, 3 años, y ya sigo siendo un bebé. No, el bebé es hasta el año. Pero hay muchos que recobren vida más fácilmente, ¿no? Pero es la pasión. Y cuando usted ve 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, usted dice, yo me lo sé de memoria, pero lo está viviendo. Pero le apasiona ese versículo de la Biblia, hacer una nueva persona, tener una nueva naturaleza, una nueva identificación. Verdaderamente se identifica con Cristo. Es que verdaderamente cuando miramos el texto de la Escritura, y como dice 2 Corintios 5, 15, es que Él murió por todos nosotros. Y dice, los que vivimos ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Bueno, por mí no. Alguno levante la mano si Él murió por ti. Tranquilo que no se la van a mochar.
Entonces presta atención. Los que vivimos hablan de los que recibieron la vida de Jesús el Cristo. No hay los que viven para el mundo, los que viven en la carne. Los que vivimos para Jesús el Cristo, ya usted y yo no vivimos para nosotros, ni para la circuncisión, ni para esto, ni para el otro, sino para Cristo. Y esto es lo que le digo, la verdad que no se puede vivir. Estamos lejos de esto, porque el Cristo murió por todos nosotros. Y los que vivimos ya no vivimos para nosotros, para el mundo, para la carne, para la sangre, sino vivimos como seres espirituales para Jesús el Cristo. Pero aunque no sabemos los versículos de memoria, y aunque los predico, y aunque los llevo al campo del evangelismo, sigo haciendo mi propia voluntad. ¿Cuándo voy a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Entonces, ¿cuándo entonces voy a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Si sigo haciendo mi propia voluntad, si seguimos nosotros haciendo lo que a mí se me viene a la cabezota, yo digo, Señor, no quiero hacer nada de lo que yo piense, lo que yo quiera hacer. Ayúdame. No es fácil, pero se puede. Ahí sí puede decir usted, todo lo puedo en Cristo. Pero Pablo, cuando decía todo lo puedo en Cristo, ¿sabe usted en qué condición estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel, estaba encadenado de pies y manos. Y a veces comía, a veces no comía. Y digo, ese no es el problema. Es que con Cristo estoy crucificado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay problema. Si hay comida, bien. Y si no hay comida, también. Si está haciendo un sol tremendo para salir al campo del evangelismo, no hay ningún problema. Y si está haciendo el invierno, entonces tampoco hay ningún problema. Si hay persecución, tampoco hay problema, porque todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas, que verdaderamente me ayuda. Y para terminar, el versículo 16, y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Y a Israel de Dios. No puede Pablo olvidar a Israel de Dios. El pastor tomó la carta de Romanos, capítulo 10, todos estos versículos. Pero si ve, Pablo está hablando a los romanos, pero no olvida al pueblo de Israel. Y claramente, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia, dijo Pablo. Todos los que andan con esas reglas carnales, humanas, Pablo, ¿qué pedía por Israel? Misericordia. ¿Qué debemos de pedir por unos a otros? Misericordia. Y usted dice, pido misericordia por el perdido, por el borracho. Y claro que hay que pedir misericordia. Pero verdaderamente, oremos misericordia, Señor, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Verso 17, de aquí en adelante a nadie me cause problemas o molestia. De aquí en adelante, iglesia, dijo Pablo, y hoy le digo a usted que ustedes no me causen molestia. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús el Cristo. Debería de confortarnos, de confrontarnos, más bien la palabra de confrontarnos, verdaderamente que somos llamados, oiga bien, a demostrar las cicatrices de Cristo en nuestro cuerpo. ¿Será que usted puede decir, yo tengo cicatrices de Cristo en mi cuerpo? Yo he sido latigado, y he sido variado, he sido arrastrado por el evangelio. No hay ni uno que pueda levantar la mano que diga, no, me metieron 10 varazos por predicar de Jesús el Cristo. ¿Cierto? Y usted dice, no, eso fue en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva. No se le olvide que la Biblia dice que los postreros tiempos vendrá persecución. Y cuando usted verdaderamente salga a anunciar esta buena noticia, que las religiones mundiales verdaderamente se den de cuenta de que hay
un cuerpo de Cristo en Latinoamérica más profundamente de lo que se ha enseñado, entonces vendrá persecución. Se levantará el Papa, se levantarán las religiones y ordenarán perseguirlos a ustedes. Y bueno, la noticia que le dicen, no sigan predicando, no sigan enseñando de ese nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hablen de otra cosa. ¿Será que nos vamos a detener? Ahí vamos a ser probados, perseguidos. Y el versículo 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea en vuestro espíritu. Amén. Para terminar, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas declara con énfasis la libertad del cristianismo o la libertad del cristiano. Es indudable que estos cristianos primitivos en Galacia anhelaban creer en la vida cristiana, pero eran confundidos. ¿Eran qué? Diga conmigo, confundidos por aquellos que decían que esto solo se podía lograr por medio del cumplimiento de ciertas leyes de la religión judaística de los judíos. Cuán raro sería que un prisionero, al ser libertado, sea regresado a su celda donde estaba en la cárcel y no quisiera irse a su destino. Qué extraño sería entonces que suelten a un animal de una trampa y que éste regrese a ella. Cuál triste es para un creyente ser libertado de la esclavitud de Satanás, del pecado, estar separado de Dios para regresar luego a la conformidad rígida de normas y regulaciones establecidas por los hombres. Si usted cree en Jesús como el Cristo, ya ha sido libertado, en lugar de volver a alguna forma de esclavitud, sea el legalismo o el pecado, use su libertad para vivir para Jesús el Cristo, vivir para la fe y sírvale a Dios con este evangelio de la paz del evangelio, de creer que Jesús es el Cristo. Maranata. Voy a orar un momento. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor Dios de los cielos, ha hablado Espíritu Santo a mi corazón y a los que han creído, Señor, a tu palabra, Dios de los cielos. Señor, que podamos recobrar vida, que podamos reaccionar cada día, Dios mío, a esta fe del evangelio, a no quedarnos callados, a no quedarnos en casa, a no quedarnos solo en estas reuniones. Que después de esta reunión salgamos a dar la buena noticia a tiempo y fuera de tiempo. Dios mío, Señor, el evangelio se predicará, Dios mío, en Colombia, Venezuela, México, Latinoamérica, Centroamérica, en Europa, en Asia, en Israel, Jerusalén, en Corea del Sur, en el África, en el mundo entero, porque será predicado este evangelio del reino de los cielos para testimonio a las naciones y al mundo entero. Y entonces vendrá el fin, vendrá Maranata por su iglesia que le ha creído, que le ha obedecido, que ha hecho la voluntad de Dios, que ha permanecido fiel al evangelio, que está firme y está perseverando hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los bendigo con esta fe, los bendigo con este evangelio de que crean que Jesús en verdad es el Cristo. Muchas gracias, Pastor Mauricio. La gracia de Dios y la paz de Dios esté con todos ustedes y en sus hogares. Bendiciones. Maranata, Jesús es el Cristo. Gracias a todos. Pastor Ángel, muchas gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por la disposición de su corazón y por compartirnos el evangelio. Y sin duda el evangelio viene a incomodar la carne, pero a vivificar el espíritu.
porque el Evangelio da vida. Y el Evangelio, sin duda, Jesús, cuando lo iban siguiendo, se apartó y con sus discípulos en Mateo 16:24, solamente a los discípulos, no a todos, solamente a los discípulos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Evangelio incomoda la carne, pero vivifica el espíritu por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la orden del Señor, por la obediencia al mismo Evangelio en el cual hemos creído, y viene y cobra vida. Y entonces podemos vivir el niéguese a sí mismo. Ya no somos nosotros, es lo que Él quiere. Gracias a Dios por esta palabra. Pastor, un gusto, un abrazo, y esperamos estar siguiendo este contacto. Wow, pastor, la gracia y el favor de Dios esté con usted. Amados, la gracia y el favor sea con cada uno. Si alguien quiere anexar algo, adelante, levanta tu mano, comparte. Yo me salgo un momentico porque tenemos reunión con los otros hermanos a las 8, entonces ya entramos. Entonces los dejo a todos, bendiciones, un abrazo al pastor Edwin. Dios lo guarde, lo bendiga. Feliz noche para todos. Chao, chao, Maranata. Saludos, pastor. Buenas noches. Amén, José, adelante. Pues, mis amados, gracia y paz de Dios a todos y cada uno de ustedes. Fue una palabra que edifica, una palabra que la verdad es para edificación de nuestra fe y de todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Pues, sin más, les envío a todos y cada uno de ustedes un gran abrazo y sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo desde el interior de cada uno de nosotros para poder estar siendo edificados cada día y salir a predicar el Evangelio. Hay 3 cosas que no nos pueden faltar nunca: el amor, el vivir en la santidad y el obedecer al predicar el Evangelio. Entonces, mis amados, la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno. Maranata. Bendiciones, Dios les bendiga, muchas gracias. Jesús es el Cristo. Bendiciones. Maranata, mis amados. Jesús es el Cristo. Maranata. Maranata. Jesús es el Cristo. Maranata. Gracias, querido pastor. Todos Hermanos. para que Jesús es el Cristo. Así es. Ven, Maranata. Jesús es el Cristo. Saludos, mi hermano Gerley. Hermana Elizabeth, saludos. Jesús es el Cristo. Apreciado. Se les cuida. Jesús es el Cristo, Maranata.